Eh, lo primero, felices Pascuas. Rico que estemos de vuelta por aquí, rico que nos reconozcamos, rico que hayamos hecho la labor, que yo sé que todos lo hicieron con mucho juicio. Margarita, si necesitas venderla para acá. Bueno, comentarios, alguna experiencia especial en esta Semana Santa, alguien hizo la tarea. La libertad, ¿no? Y entonces, fíjate Margarita, si no la pretendo. Sí, está bien. Queda bien. Entonces, ¿alguien nos quiere comentar alguna experiencia? Que hoy estamos a 28, maravilloso. Eso es una experiencia increíble, única. Que alguien hizo los rituales como habíamos visto. Alguien en esos rituales encontró esta palabrita. Sí. Sí, Fabio. Hombre, sobre todo la encontré en la última palabra. Sí. Me pareció muy bonita la forma como la explicaron y no había llegado a entenderla con esa profundidad. Pero En tus manos encomiendo mi espíritu. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sí. Ahí está la Trinidad completa. Entonces estaba entregándole al absoluto, al completo, al perfecto, al eterno, al único, esa libertad que estábamos buscando, que era la redención, ¿no? Sí. Que es lo que uno trata de buscar cuando con estas orientaciones tuyas queremos llegar y crecer más en esa parte espiritual para irnos encontrando en la realidad y desarrollar verdaderamente nuestro ser y poder cumplir con todos esos arquetipos que nos has diseñado tan bonitos pero tan difíciles, ¿no? Muy difícil el Fabio. Pues hombre, hay algunos sobre todo. Creo que ya pues el de Buffon sí que lo pasaron más que Bueno, o sea que pero bueno, me pareció preciosa esa expresión. Ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no es cierto? Las tres personas distintas y el solo Dios verdadero, que es el absoluto, lo mismo que hablamos aquí en otros términos, como tú los manejas, ¿no es cierto? Que expresarme a esa característica o esa condición, pero en el plano de la espiritualidad me pareció bonita esa palabra. Claro. Ahora, otra cosa que me llamó mucho la atención de las expresiones de Semana Santa fue cuando San Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios. Desde el Antiguo Testamento, el Cordero de Dios se identificaba como un becerrito chiquito que se sacrificaba, como cuando salieron de Egipto, como cuando Abraham iba a inmolar a Isaac, etc. ¿no es cierto? Ese Cordero de Dios era también el absoluto para nosotros y estaba identificado así, y no mirándolo solamente desde el aspecto religioso, pero es la realidad del absoluto en todo. No sé explicarme bien o decirlo como de pronto tú sí lo expresarías, pero es como el máximo, es como sí, todo, la plenitud. Sí. Muy bien. Me gusta eso. Enseguida ahondamos un poquitico en eso, Fabio. ¿Alguien más? Miguel. Observando la Semana Santa, uno ve que todo el tiempo estamos refiriéndonos al amor, al perdón y al servicio. Y para poder amar, pues sencillamente tenemos que estar más allá del ego, porque el ego muchas veces nos impide muchísimas cosas. Y para perdonar tenemos que, como lo dijiste una vez, pasar siempre por el corazón, porque uno nunca dice yo te perdono con mi cerebro, no, uno dice te perdono con el corazón. Entonces siempre O del fueron, corazón te perdono, ¿no? exacto, entonces siempre fue esa cantidad de momentos así de perdón y sobre todo me puse como a observar mucho que tú nos has dicho
que el único vicio que debíamos tener era el del servicio. Y en todos los días de Semana Santa hay un momento, por mínimo, no, sin irnos a los grandes momentos, sino a los pequeños momentos de servicio. Por ejemplo, el Jueves Santo, en el lavatorio de los pies. Ese es un acto de servicio que él tuvo de humildad, que tuvo ahí con todos sus discípulos. Que tanto que Pedro le dijo, no, conmigo no, dijo, no, si no lo dejas hacer, no tendrás cuenta conmigo. Y él dijo, bueno, entonces lávame no solo los pies, sino la cabeza y la mano. Bueno, por ejemplo, en el Via Crucis, el Simón de Sirena, cuando llega a ayudarle a llevar la cruz, cuando sale la Verónica a jugarle el rostro, todos son pequeños actos de servicio, pero que eso nos enseña que es que tenemos que estar atentos en la vida a cada momento a ver cómo le podemos servir al otro, desde lo más mínimo a lo más bastante. Por ejemplo, este de Arimatea, que, a ver, no hay un sepulcro donde ponerlo, no, yo tengo uno nuevo, yo lo ofrezco, yo lo doy, este lienzo para que no vuelva. Entonces, mira que todos son momentos de servicio muy lindos que, pues a mí como que me Qué bien. Sí, ya hicimos esa reflexión y yo creo que va la cosa muy bien encaminada porque ahí nos va llegando a todos esos arquetipos que habíamos estado viendo. ¿Ibas a decir algo, Blanca? Precisamente algo como así. Pienso que en las 7 palabras como que muestran de cierta forma los arquetipos. ¿Sí? Por ejemplo, en ese momento donde mostraba esa humanidad, cuando decía, ¿por qué me has abandonado? Mostraba como... Pongamos aquí eso de las 7 palabras. Como que pasaba de un estado a otro. Bueno, ¿alguien más? Miren, cuando hemos venido hablando de los arquetipos, empezábamos, ¿se acuerdan por cuál? El huérfano y el inocente. El huérfano y el inocente, sí. Evidentemente todo eso se ve reflejado en esos momentos de la Semana Santa, en todos los simbolismos de la Semana Santa. ¿Qué más huérfano que alguien que incluso desde antes es consciente de que va a entregar su cuerpo, se reúne con sus amigos y les dice, ¿saben qué, muchachos? En 3 días esta cosita se nos acabó porque yo me voy de rumba. Sí, más o menos fue el punto que les digo. Pero inmediatamente en ese movimiento empieza a ser huérfano y a sentirse inocente y a sentir que todo eso se le derrumba y al principio incluso no comprende por qué le va a tocar pasar por todo eso y por eso el retiro también, y en ese momento del silencio empieza a comprender que es que su función va mucho más allá y por eso entonces niega la esclavitud del cuerpo. Dime... Perdón, no. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero él sí era consciente. Claro. Porque es que él dijo, destruyan este templo y yo en 3 días lo reconstruiré. Sí. Y después de la resurrección. Tan consciente es que en un momento dado, como humano, lo sufre. Por eso. Y dice, yo sí voy a ser capaz con esta carga que me Siente trae. miedo. Es posible apartar en este caso. Pero bellísimo, además porque se permite sentir el miedo y sentir La esa humanidad, experiencia humana sí, reflejada en alguien que tiene que dar esos pasos. Esos pasos que después se van a ver reflejados en ese Via Crucis, que no es otra cosa que la comprensión de esa cruz, pero entendida la cruz no como la carga pesada, sino como la manera también de liberarse. Y al final precisamente es cuando ocurre tal vez lo más importante en ese sermón de las 7 palabras y cuando se da la procesión del Via Crucis, que finalmente es el preámbulo a su muerte, pero esa muerte significa precisamente la libertad. Ahí es donde se refleja a través de la muerte la libertad, es decir, en la muerte estamos naciendo. La muerte no es otra cosa que el preámbulo al nacimiento, al renacimiento. Pero después de ese renacimiento ocurre una cosa muy importante, que es tal vez, ayer lo decían en las homilías, ¿no? El día o el domingo más importante de todo el año desde el punto de vista del catolicismo y del cristianismo, y cómo entonces esa importancia radica precisamente en la resurrección. Pero ¿qué significa esa resurrección desde lo que estamos viendo acá? Insisto, no me voy a meter pues por supuesto en lo que no me corresponde, además de lo que no sé, que le correspondería a un sacerdote estar hablando aquí de esas cosas, pero sí en eso que implicaría para nosotros, porque es que le tenemos mucho temor a la muerte, pero resulta que es que estamos muriendo y naciendo en cada segundo.
ese corazón cuando late y está haciendo el ejercicio de la diástole y la sístole, nos está recordando que es necesario morir para volver a nacer, y que a través de ese nacimiento precisamente, perdón, de esa muerte, es precisamente como cuando vamos a lograr tal vez la máxima y la más sublime expresión de aunar en esas tres representaciones la única unidad, y la única unidad significa es estar vivo. Como decía por ahí el que lo escribió, no me acuerdo cómo se llama, el man está vivo, ¿no? Realmente es padre. Eso tiene su razón de ser, pero ¿qué pasa cuando estamos renaciendo y resucitando? ¿Qué significa eso de la resurrección con respecto a la libertad? Precisamente, yo renuncio a mi cuerpo físico y dejo esa gran primera confusión. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de tres confusiones en el ser humano: la vida por el cuerpo. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cuál es la otra? La vida por el placer Y por el poder. Por el poder. ¿Sí? Entonces aquí, al renunciar al cuerpo, estamos renunciando a la primera ilusión. Nuestro cuerpo, por supuesto, es importante, habitamos en ese templo sagrado que hemos elegido como nuestro cuerpo, pero no somos nuestro cuerpo. Es decir, no nos tenemos que identificar solamente con el cuerpo físico, sino ir mucho más allá. Ya lo hemos visto, hemos hablado del cuerpo mental, emocional, de están los cerraditos ahí con eso, ya resucitaron, ya se van. Con el cuerpo físico, entonces pasamos mucho más allá. Fíjense que ese cuerpo, entonces, le permite al ser humano trascender, ir mucho más allá y finalmente, al desprenderse de ese cuerpo, lograr la libertad. Cuando vemos el moribundo en su última fase, con todo lo que se describe a través de ese proceso en el que el moribundo empieza a tener los ojos vidriosos, a veces una mirada perdida, como si estuviera viendo algo más allá, ¿sí? Una visión, pero empieza una cosa muy significativa, y es esto, un ligero temblorcito. Si ustedes detallan al moribundo, generalmente el moribundo hace un ligero, eso se llama el tremor, no el temor, sino el tremor. Y ese tremor, ese temblorcito fino, no es otra cosa que el intento por aflojar esa red etérica de la que hemos hablado en otras ocasiones, ¿sí? ¿Se acuerdan que hemos hablado de un cuerpo físico etérico? Que decimos todos estamos de alguna forma interconectados con todos, porque a través de ese cuerpo etérico, esa red, nos está permitiendo ser eso que hemos mencionado tantas veces, seres interdependientes y no dependientes. Entonces, eso que estamos identificando en ese momento de la muerte no es otra cosa que la liberación de lo más denso que estamos obteniendo o que hemos vivido desde el punto de vista humano, para ahí empezar a trascender, renunciar al placer o a la vida por el placer, no al placer, sino a la vida por el placer, no confundir la vida con el placer, para poder entonces renunciar al poder como manipulación y al contrario conquistar el poder para poder, lo que ya hemos mencionado. ¿Se acuerdan dónde hablábamos del poder para poder? El gobernante. En el gobernante y el mago. En el gobernante y el mago ellos estaban tratando de hacer la alquimia para poder. Y entonces, en ese movimiento que estamos haciendo de salir de esas tres confusiones, esa primera es fundamental, insisto, desprenderse del cuerpo. Como cuando alguien ha mencionado por ahí, es que tuve una experiencia astral, es que yo sentí que yo me salía de mi cuerpo, es que mi cuerpo estaba, mi espíritu estaba por encima de mi cuerpo, o alguien lo llama mi sombra estaba por encima de mi cuerpo, o mi cuerpo sutil estaba fuera de mi cuerpo físico. No es otra cosa que el alejarse de eso más denso, para entonces ahí sí, a través de ese movimiento supremamente sutil, hacer el proceso de la transfiguración. ¿Se acuerdan que hemos hablado de transformación, de transmutación y de transfiguración, que implica elevarse a un nivel ya casi que de verdaderos aspirantes e iniciados, que ya no son aspirantes realmente, ya son iniciados, son seres iluminados, son seres que ya están en otro plano completamente superior, y que les ha permitido entonces desde ese plano aprender a mirar de una manera mucho más incluyente toda
esa visión del bosque, no del arbolito, sino del contexto. Es decir, salimos de los textos para entrar en los contextos, ¿correcto? Escúchame, me queda a mí la inquietud, ¿no es cierto? Es que estamos hablando, está muy bien dentro de un campo ya muy superior, pero ¿de qué es, o qué razón tendría de ser la vida sin la muerte? Realmente, no es otra cosa que el complemento, acuérdate, no contrarios sino complementarios. La muerte es un complementario de la vida, o la vida es un complementario de la muerte, de acuerdo a cómo se mire. Pero lo importante es que en ese movimiento de complementariedad ya no se riñe contra lo otro como si algo fuera malo y lo otro fuera bueno, sino que simplemente se entiende que es necesaria su existencia para la presencia de lo otro. Es decir, no sabríamos qué es la vida si no experimentáramos qué es la muerte, o no sabríamos qué es la muerte si no experimentáramos qué es la vida. Material y físico, pues, exactamente. Entonces a eso nos referimos ahí, en ese proceso de la liberación del cuerpo físico, de la pausa de esos 3 días que también tiene su razón de ser, vayan pensando en eso, y de la elevación sutil al amanecer. Entonces aquel que corría más que Pedro, no recuerdo cómo se llamaba, Juan, listo, se corría mucho más. Entonces Juan iba corriendo más que Pedro y se asomó y no se atrevió a entrar porque vio la losa, todo eso ahí tirado. Entonces dijo, ¿qué está haciendo en ese momento? Está diciendo, un momentico, lo primero es prudente observar antes que meterse ya mucho más profundamente. Pero después Pedro llega y con su determinación entra y constata, no está aquí, y empieza a entender dónde estará el túnel que hicieron aquí en este, y no encontró el túnel. Dios, aquí pasó alguna cosa rara, ¿sí o no? ¿Qué fue esa cosa rara? Que hizo el proceso de la transfiguración. En ese elevarse implica también, ¿se acuerdan cuando hablábamos de esto? ¿Sí? Elevar también las frecuencias. Y elevar las frecuencias significa entrar en un estado de conciencia mucho más superior. Cuando vamos entrando en ese estado de conciencia, entonces vamos desarrollando también una actitud muy importante, que es la actitud del aprendiz. Entonces viene la pregunta: este supermaestro que encuentra la libertad a través de su muerte y en la expresión posterior de la resurrección, que es lo más importante, pues claro, porque si no el cuento se hubiera quedado bien un cuentecito más y punto, sino que la fe cristiana nos ayuda o nos lleva a entender que lo más importante es que realmente existe esa resurrección en todas las figuraciones que podamos darle a eso. Pero ¿qué implica eso? Que este maestro, a pesar de lo iluminado que está y a pesar de ser el ser que es, empieza desde ahí justamente a reconocerse como un aprendiz. Alguien diría, pero ¿cómo que un aprendiz? Va a volver a empezar. ¿Y ustedes qué dicen de eso? ¿Qué tiene que ver esa parte del aprendiz ahí con esto? ¿Qué características tiene un aprendiz? Pregunto. Capacidad de sorprenderse. Perfecto, vamos anotando aquí. Capacidad de sorprenderse, maravilloso. Claro, el que ya todo se lo sabe, pues entonces no se sorprende con nada. Y si hay capacidad de sorprenderse, eso tiene muchas implicaciones, ya lo hemos visto, ¿sí? La capacidad de sorprenderse significa, yo abro los ojos, libero serotonina, activo la luz y vuelvo y activo el faro interior que es ese epífisis. Esa es la capacidad de sorprenderte. Otra característica del aprendiz: humildad, fundamental, claro. El otro dice, no, yo ya todo lo sé, ¿no? Deseo de aprender. Y entonces están los dos argentinos ahí discutiendo, yo soy el Hijo de Dios, y el otro le dice, no, soy yo el Hijo de Dios, no, que soy yo, pero no, que soy... Llega un tercero y les dice, bueno, ¿ustedes qué le pasa ahí con este? ¿Qué está pasando? Si no, es que este dice que es el Hijo de Dios y soy yo, no, que soy yo. Perdónenme, pero yo no recuerdo haber dejado ningún hijo en esta tierra. ¿Sí? Con humildad, ¿sí o no? Entonces, ¿qué implica esa actitud del humilde? ¿Qué implica la humildad? Capacidad de recibir. Capacidad de recibir. Ser flexible.
de ser flexible, me encanta esa. ¿Sí? Dar. De dar, fundamental. ¿Qué más? Con humildad se aprende, Con humildad que se Con aprende. humildad se aprende, se recibe. De aprendizaje, entonces. ¿Sé qué? De aceptación, Ay, perfecto. ¿Qué es De eso? servicio. El servicio, qué maravilla, y hasta le salía a uno la voz ahí, ¿eh? Qué bueno, ¿qué más? Miren todo lo que estamos encontrando aquí en la actitud humilde del aprendiz. Entonces, para ser aprendiz, lo primero, yo creo que es identificar en un momento determinado los talentos. ¿Ustedes se acuerdan qué era el talento? De hecho hay una parábola que se llama la parábola de los talentos, ¿no? ¿Y se acuerdan qué era eso? No. Dones. Los dones, pero además de eso, para los griegos era una moneda, ¿sí? Un talento era una moneda, ¿sí? Algo que representaba un valor frente a algo. Entonces, asumir la actitud del aprendiz desde la libertad significa yo recupero mis talentos. ¿Y qué es un talento? ¿Ah? Valor. Un valor, ¿qué más? Un don. Un talento es una potencialidad. Hay algo que fue dado. Y a ti te dieron un talento y a ti te dieron otro y otro y otro. Y entonces, ¿qué hago yo con eso? Mi responsabilidad, ¿cuál es? Frente a los talentos. Ponerla al servicio. Claro. Mi responsabilidad frente a los talentos es dar de mis talentos, y por eso aquí insisto, la matemática funciona al revés, y es dando como se recibe o es dividiendo como se multiplica. No es la matemática vista desde la materia, sino desde la conciencia, y entonces en el plano de la conciencia esto va mucho más allá. Si identificamos los talentos, también identificamos que en ese proceso del aprendiz lo que estamos es obteniendo nuevamente una oportunidad. ¿Sí? Cuando yo asumo la actitud del aprendiz, entonces no aprendo porque me toca, ¿sí? Sino porque identifico ahí una oportunidad maravillosa para hacer un aprendizaje, para generar una destreza, para generar una aptitud con P. Y cuando empiezo a desarrollar esa aptitud, entonces ocurre también una cosa fundamental, y es que tengo que ser consciente de que tengo que volver, digámoslo así, a lo básico, ¿sí? Por eso, quien más sabe, quien más conocimiento acumula desde la sabiduría, insisto, no solamente desde el conocimiento, sino desde la sabiduría, el sabio y el bufón. ¿Se acuerdan cuando hablamos del sabio y el bufón? Entonces el sabio realmente, ¿cuándo experimenta la máxima expresión como sabio? Otra característica que puede complementar eso es morir a los paradigmas. A los paradigmas. Puede ser pensar que lo que dice la Biblia es verdad o estar sujeto literalmente a las emociones Listo. y no escuchar el ser interior. Perfecto. Vuelvo a mi pregunta antes de que entremos en eso. ¿Dónde estaba la pregunta que hice? ¿Y cómo se da cuenta el sabio? Pues cuando se da cuenta ¿Cuál que, es la máxima que le expresión falta por del sabio? aprender, solo se queda La humildad. Pero cuando obtienen su máximo placer, cuando comparten el conocimiento, ¿sí o no? Sí. Si se lo apropia, ya lo dijimos y pusimos ese ejemplo, eso es como si el pintor no tuviera quien observe su obra, o el cantor no tiene quien escuche su música, ¿no? Entonces igual ocurre cuando llegamos otra vez a lo básico, a lo más elemental. Entonces empezamos a entender que tenemos que empezar a desarrollar habilidades, ¿sí? Esas habilidades nos llevan a necesariamente desarrollar la creatividad. Dedicamos aquí varias charlas a hablar de la creatividad y la innovación, ¿recuerdan eso? ¿Sí?
¿sí o no? Sí. Y decíamos que había una diferencia básica entre creatividad e innovación. ¿Se acuerdan cuál era? Estamos bien. A ver. Yo no estaba Bueno, aunque no estuvieras tú, ¿qué crees que sea la diferencia entre el creativo y el innovador? Vale, llamada a un amigo, 50-50. ¿Qué dices, Carlos? Llamada a un amigo, Carlos. La creatividad agregaba, ¿no? Sí. Ay. O sea, al revés. Sí, es al revés. Eso. Aquí el orden de los factores se altera el producto. La creatividad es generar algo que no existe, pero lo que le da el valor agregado en la innovación es precisamente la utilidad que se le da a eso. Y entonces recuerdo que les puse aquí un ejemplo y les dije, yo puedo crear un llavero con un ladrillo, ¿se acuerdan? Entonces les dije, maravilloso, nadie lo ha hecho, pero ustedes se imaginan yo caminando con mi ladrillo aquí todo el tiempo. En cambio, exacto, el innovador le da un valor agregado y entonces esto implica, miren de dónde partimos, de la libertad. Significa que para ser creativos tenemos que ser libres. Cuando hablábamos de las características del creativo, una de las cosas que decíamos es capaz de renunciar a los paradigmas, como lo acabas de decir. Es capaz de hacerse preguntas que otros no se hacen. Es capaz de, ¿qué más dijimos? Del creativo. Las ideas atrevidas. De las ideas atrevidas, es capaz de desafiar lo que ya está escrito o hecho, ¿sí? Entonces miren todo lo que está ocurriendo. Pero para lograr esa creatividad, pónganse en ese ejercicio de intentar hacer una creatividad grande, primero tiene que haber aquí una capacidad de observación, ¿sí? Por eso el método científico parte de ahí, de la observación, de la necesidad de entonces realmente observar lo cotidiano y lo no cotidiano. Porque muchas veces en lo cotidiano, en la costumbre que ya tenemos, qué maravilla como la voz sale igual a las abejas, ¿no? En la costumbre que ya tenemos, estamos haciendo una cosa y es que no nos percatamos de pequeños detalles. Eso, ¿Sí? eso es perfecto. Es perfecto porque hay un dicho, no sé si estoy de acuerdo con él o no, que dice que nada bajo el sol está por descubrirse. De manera que es simplemente el hecho de haber observado, de seguir observando, de seguir creciendo en la observación para llegar. Y al contrario, yo pienso que todo está por descubrirse. Pues, pero para nosotros en este momento, ¿no es cierto? Por el desconocimiento que tengamos en él. Cuando alguien observa como realidad, se necesita el observador. claro, rescata para él el observador. Es decir, hasta aquí ha sido un observador inconsciente. Aquí rescata un observador consciente que vive el presente del presente, ¿sí? Y como decía Facundo Cabral, ten cuidado con el presente porque ahí vivirás el resto de tu vida, ¿sí? ¿Es verdad? Estamos viviendo ese resto de la vida en el presente y de aquí a allá va a ser el presente en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? Ten cuidado con lo que Con el presente. Además, el presente es que es un regalo, es un presente. Yo te tengo un presente a ti, eso es un regalo, ese es el presente. Cuando estamos en presente, entonces estamos regalándonos. A mí me encanta como los chilenos le llaman a la gente a la que como al preferido, como al, ¿no? Ellos le dicen, es que este es su regalón, ¿sí? Entonces, si es el hijo preferido, es que este es el regalón del Jorge. Además no le dicen Jorge, sino del Jorge. Y la Lucía está pensando que ella era la regalona, pero no, el regalón, ¿sí? Imagínense ustedes lo que están diciendo, le está diciendo, estás siempre en mi presente. O sea, mi presente eres tú. Es tan importante el regalón, que ese regalón empieza a ocupar un espacio casi que de ¿cómo se llama eso? De prioridad, de privilegio absoluto. Y entonces, bueno, cuando se entra en esa capacidad de la observación, surge también una cosa fundamental,
y es que aquí en ese proceso alguien dice yo quiero aprender, entonces el aprendiz quiere aprehender con H. ¿Y qué es aprehender? Coger, Asir, asimilar, ¿sí? Entonces ya aquí el aprendiz no quiere simplemente acumular conocimientos, quiere aprender, con H insisto, es decir, quiere asimilar lo que le está llegando, quiere comprender mucho más allá de lo que está pasando, y en ese aprendizaje está haciendo otra cosa maravillosa, y es que está potencializando enormemente el conocimiento, y ahí es donde se da cuenta que al contrario todo está por descubrir, que todo lo había visto, mas no todo lo había observado. En ese proceso de la diferencia entre ver y observar surge una cosa fundamental, que es el elemento de ¿qué? De conciencia, ¿sí? Conciencia. Curioso, se me acaba de ocurrir que esto es muy parecido como cuando uno pone el correo, arroba, ¿sí? Y a lo mejor esa conciencia no es otra cosa que el rescate de la red. Fíjense cómo uno va observando, ¿sí? Y yo acabo de observar ahí, claro, es que no es otra cosa que ese símbolo, pues que tiene que ver la arroba con la red. Pero sin embargo, cuando uno entiende eso, ustedes se imaginan qué sería este mundo sin esta www, ¿no? Pero mira qué lindo, el rescate de la red es de la conexión de que todos somos De la unidad. interconectividad, claro, de la interdependencia. Volvemos a lo mismo. Esa red está rescatando entonces la posibilidad de que aprendamos, y entonces aquí empezamos a entender que el aprendizaje no es individual, o no debería ser individual. De hecho, cuando el aprendizaje no es aprehendizaje, entonces nos estamos quedando en la periferia. Cuando nos metemos a aprender, insisto con H, en ese momento estamos incluyendo a los otros y estamos rescatando un portal fundamental de los 12 portales del alma, que es la inclusividad y la participatividad. ¿Se acuerdan? Entonces, en ese proceso del aprendizaje, alguien se atreve a 10 establecer o elaborar las preguntas adecuadas, y se atreve a preguntar. Hasta aquí digamos que se había quedado en esa periferia donde simplemente lo que le dijeran lo guardaba, si es que lo alcanzaba a captar, pero nunca se atrevía a preguntar porque había un temor muy grande, y ese temor era ¿cuál? Cuando ustedes no se atreven a preguntar, Miedo. uno tiene miedo a hacer ¿qué? El ridículo, que es maravilloso, poder hacer el ridículo es una fantasía. O al rechazo. Miedo al rechazo, miedo a ser juzgado, miedo a ser... Pero cuando alguien finalmente... Una pregunta y se atreve, yo. Alguien tiene una... Entonces al principio se mete en su cascarón porque viene una discusión con el ego, ¿sí? Pero después ya cuando ha sido respondida su pregunta, y más si de pronto alguien le hizo subir otro poquito el ego y le dijo, qué pregunta tan interesante, ¿no? Entonces, tengo otra. Pero entonces cambia por completo esa percepción, y la pregunta frecuentemente lo más importante no es encontrar muchas respuestas, sino hacer preguntas adecuadas. Cuando uno hace las preguntas adecuadas, eso significa está tratando de hacer o de generar un hilo conductor. No se puede renunciar al hilo conductor, porque eso es renunciar a la verdadera historiecita, a la trama, a esa cosa tan sabrosa que es entender el significado y la secuencia de las cosas. Cuando aquí hablamos entonces de una historia clínica, todo el énfasis que yo he hecho en esas dos palabritas, historia clínica, decimos es que tenemos que conocer cómo ha sido ese trasegar de las cosas, esa secuencia de las cosas, para que a través de la historia clínica podamos aclarar un poco más
Y ese aclarar significa dar luz. Y dar luz significa entonces resolver desde una instancia mayor, porque hay una frecuencia mayor que se logra desde la conciencia, no simplemente desde el conocimiento. ¿Vamos hasta ahí o no? ¿Estoy muy enredado? No. ¿Qué ocurre? En este preguntarse, el otro identifica, o mejor, que a través de esas preguntas adecuadas, donde se obtienen respuestas adecuadas, tiene que empezar a elaborar la práctica. Miren todo lo que estamos hablando del aprendiz y de la libertad. Miren desde dónde llegamos al aprendiz a través de la libertad. Entonces, conservar la actitud humilde del aprendiz es reconocer al maestro interior que habita en ti, pero sin hacer tanta laraca, ¿no? Sino simplemente siendo consciente de que es que el maestro siempre ha habitado en ti, y simplemente lo que ha estado esperando es que tú hagas un poquito de silencio para poder salir a flote con la lección, no con el maestro. Los maestros pesan, las lecciones son leves, ¿sí? Los maestros pesan, las lecciones son leves. El aprendizaje entonces debería ser una actitud de levedad, y la conquista del aprendizaje debería generarnos al contrario más levedad, pero a veces el conocimiento pesa, ¿sí? Y tanto pesa que hace que nuestras conductas se desarrollen por experiencias vividas o pasadas, guardadas a nivel subconsciente. Por eso se inscriben después en el cuerpo físico. Esa experiencia vivida, si no rescató la levedad, entonces no va a encontrar realmente la lección aprendida o aprehendida. Yo hago mucho énfasis en la diferencia de esas dos cosas que van de la mano. El aprendizaje y la aprehensión van de la mano, y es muy importante que tengamos eso en cuenta. Si esta práctica se está dando, entonces finalmente, después de practicar mucho, alguien casi que siente la necesidad de enseñar, ¿sí? Entonces el aprendiz necesita enseñar. El aprendiz logra también esa virtud a través de la enseñanza, porque está, insisto, recuperando aquello de dar para sumar, ¿sí? Y entonces, en la medida en que enseñamos, estamos, insisto, manejando las esferas de la conciencia. Y la enseñanza parte de un gesto, parte de una caricia. Yo, si te doy un beso, no quedo un beso más pobre, ¿no? Yo no creo. Pues sí. No creo. Ensayen y verán. ¿Qué pasa? Lo que estamos haciendo en ese proceso no es otra cosa que elevando, insisto, ese patrón vibracional que nos permite alejarnos de la materia para seguir hacia la energía, para seguir hacia la información y para llegar a la esfera de la conciencia. Entonces, en esa pirámide que veíamos la otra vez, lo que está más abajo desde ese punto de vista evolutivo es la materia, pero lo que está mucho más arriba es la conciencia. Y en ese proceso entonces de la enseñanza tiene que recuperar una cosa maravillosa, que es la diversión. Si tú no te diviertes enseñando o aprendiendo, pues no tiene ningún sentido. Margarita, tú te ríes ahí, porque yo sé que en este momento se te tuvo que haber venido a tu mente uno de esos niños maravillosos con los que tú interactúas todos los días, y yo digo que hay gente que como Margarita tiene el privilegio de tener maestros todos los días a su lado, a los que les dice enseñar, ¿sí? Pero realmente esos maestros están enseñando con su sonrisa, enseñando con su capacidad de sorpresa, enseñando con su capacidad de ser flexibles, enseñando con su actitud, con su capacidad de dar y entregarse, enseñando con los gestos que están diciendo wow, y se están respondiendo a sí mismos una cantidad de interrogantes que se están haciendo continuamente, y se están generando toda cantidad de preguntas absurdas o no, pero que se atreven a formularlas, ¿no?
Y a veces el niño pregunta cosas, exacto, y sin miedo y sin ningún tipo de Sin prejuicio. los condicionamientos del conocimiento. Sin los condicionamientos. Del condicionamiento que pesa, el conocimiento que pesa. El condicionamiento pesa. Cuando ese condicionamiento está ahí, significa que el pasado no ha pasado. Y significa entonces que nos hemos hipotecado en el pasado o nos hemos esclavizado por el futuro. Y hemos dejado de estar en eso que están tus niños todos los días, en ese presente eterno, en ese presente en el que la vida es gozo. ¿Y quién gozaba en los arquetipos? El bufón. El bufón. ¿Y quién recuperaba el bufón con el sabio? ¿Cuál lección? La libertad. La libertad. Volvemos entonces a darnos cuenta por qué nos dijeron dejad que los niños vengan a mí. No es otra cosa. No es otra cosa que eso, encontrar la posibilidad de la libertad, la levedad que nos permite emprender el camino de ascenso. En el camino de ascenso vamos a encontrar muchos obstáculos. De hecho, ese simbolismo del Gólgota tampoco es al azar, ¿no? Lo pudieron haber enterrado ahí o crucificado en el vallecito, o yo qué sé, pero había que hacer el camino de ascenso, ¿sí? Porque en ese camino de ascenso se estaban venciendo muchísimos obstáculos, tan fuertes a veces que incluso se cayó hasta 3 veces, ¿no? Y lo levantaron y le ayudaron a levantarse a través de ese servicio 3 veces. Y entonces una vez que llega allá y se da cuenta dónde llegó, dice, pues pucha, me llegó la hora. Pero ya lo está asumiendo desde otra esfera de conciencia tan elevada que hace rato abandonó ese cuerpo. Hace rato abandonó ese cuerpo, él ya sabe para dónde va su cuerpo físico, pero sabe que detrás de eso hay una expresión máxima de la libertad, que es precisamente esa expresión. ¿Para qué murió? Para redimirnos, ¿sí? Y por eso cuando se habla de la expiación, ¿qué es la expiación? El último suceso de vida. No, esa es la expiración. No, yo no hablo de la expiración ni de la expiación, no soy espía, sino Expiar los pecados. expiación de los pecados. ¿Qué es eso? No es pagar. Es el aprendizaje. Y el aprendizaje se hace, obviamente, a través de un tributo que puede ser no el pagar desde el punto de vista de venga, yo pago para que me perdonen los pecados, sino de exactamente. ¿Y qué es redimir? Limpiar. Limpiar. ¿Qué más es? Sanar. La redención. Que es. Cuando yo les digo esa palabra, redención, ¿qué se les viene a la cabeza? Salvador. Transformar el aprendizaje en evolución. En la redención ustedes se van hacia abajo o hacia arriba. Hacia arriba. Nos identificamos todos, es el camino de ascenso. Por eso entonces ese camino hacia el Gólgota era importante, porque había que hacer el camino de ascenso, que en las palabras que hemos hablado aquí, ¿cuál sería ese? Acuérdense. Transmutar. Claro, es el proceso de transmutar. Es el proceso de transmutar. Y que cuando ya se trasciende, cuando se va más allá de la cruz y dice, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, ya hizo el proceso de la transfiguración. O sea, ya se llegó al máximo nivel y entonces no tiene sentido quedarse habitando ese cuerpo humano, físico, denso, la materia, sino que se ha trascendido a una conciencia incluso mucho más superior, que es el contacto con el espíritu propiamente, con la fuerza divina, con la chispa divina, con la mónada, con la esencia, con ese todo completo, como lo dices tú, Fabio. Esa es una inquietud ahí. Entonces, ¿por qué 70 veces 7? Si estamos espiando y superamos y llegamos a esa libertad y a esa redención, esa parte espiritual, pues... Aquí está tu respuesta en esta palabrita. ¿En cuál? En la práctica. Esos 70 veces 7 implica el desarrollo de los verdaderos talentos. Ojo, un aprendiz necesita de la práctica. Si no practica, muy poco probable que su talento sea expresado en el máximo nivel. Entonces digamos que esa metáfora de los 70 veces 7 tiene un sentido. Además no dicen 70 veces 8, ¿no?
70 veces 3, no, 70 veces 7. ¿Y por qué las 7 palabras? ¿Y por qué las 7 notas musicales? ¿Y por qué los 7 colores del arco iris? 7 días. ¿Y por qué los 7 días? Y los 7 chakras. Las plagas. Las 7 plagas. ¿Por qué? 7 pecados. Número cabalístico. Esto representa la materia, el cuadrado. De esto hablaremos alguna vez de la geometría sagrada. Voy a borrar aquí un poquito para que puedan ver los detalles. Entonces esto representa la materia, ¿sí? La tierra. La materia, que es fecundada por el fuego. Y el fuego, acuérdense, incluso en química y en física le ponen a uno cuando va a poner, exacto, le ponen a uno un triangulito que significa calor, ¿sí o no? Cuando esto es fecundado por la materia, por el fuego, perdón, entonces forma el 7. La materia fecundada por el fuego transmuta y construye la casa interior, ¿sí? Esa casa interior es tu propio templo. Entonces, en la transmutación de la materia a través del fuego, que es el gran elemento de la alquimia, ¿se acuerdan? Siempre cuando se hablaba del mago, se hablaba de la alquimia. Yo les decía, el verdadero mago es el que es capaz de generar una sonrisa en el otro. Pero traten de entender un poco más allá. ¿Qué significa eso en un lenguaje más exacto? Es transformar eso que para ti es un drama, convertirlo en una bella oportunidad para que tus ojos brillen a través de esa cosa. ¿Perdón? Clic, mirarlo diferente, hacer clic. Hacer ese clic completamente distinto. Pero no sería posible sin el fuego. ¿Y de dónde sale el fuego? Corazón. Claro, del corazón. ¿Y qué es ese fuego del corazón? Amor. El amor. Ven hacia dónde llegamos. Eso me parece preciosísimo. Cuando uno logra entender todos estos simbolismos, entonces tiene sentido todo lo que acabamos de vivir y no simplemente lo vimos por mí. No, hay una cosa mucho más allá. Hay una cosa que nos la están mostrando año tras año, y hasta aquí a veces algunos han pasado, bueno, los más viejos aquí, 25 años, viendo eso año tras año, ¿sí? Y se dan cuenta entonces que había todo un simbolismo aquí por descubrir. ¿Qué es la cruz? Además, bueno, si quieres ahora aquí, que hablar muchísimo, pero ¿qué es la cruz? ¿Qué representa? ¿Por qué estas 4 polaridades? ¿No? Estos son la cruz cardinal. Estas son todas las direcciones. Esto es todo lo que representó como el peso que se libera, y entonces adquiere esto, se unen acá y forma una cometa que se eleva, ¿no? Es una cometica que se eleva, esa puede ser la cruz o no, pero cuando la cruz se hace menos pesada, entonces esa levedad permite que a través de ese simbolismo volemos, y entonces la lección sea mucho más leve. El maestro pesa, insisto, los verdaderos maestros no quieren discípulos, porque los verdaderos maestros identifican en cada uno un nuevo maestro que a lo mejor supere a su maestro, idealmente. Y entonces, si eso pasa, adiós al ego, porque es que ya no tenemos que demostrar, tenemos que mostrar. Se trata de mostrar. Por sus obras los conoceréis, ¿sí? Entonces ahí sí empezamos a identificar otra serie de cosas que son fundamentales. En ese proceso de la diversión viene también una cosa fundamental, que es la capacidad de compartir para poder que el proceso termine aunándonos. Cuando yo comparto estos conocimientos, soy yo el que se está enriqueciendo primero que todos. Por eso mi insistencia cada 8 días aquí, compartan esto. Si fue por internet, ¿quiénes eran los voluntarios? Miren los cristianos, nos ofrecemos como voluntarios. No, yo me ofrecí por ya todo. Mentiras que no, ya tenemos las claves, ya vamos a poder hacer esto. O sea que ya muy probablemente esta semana volvemos a arrancar. Y de nuevo otra vez agradeciéndole a Titis toda esa labor que hizo hasta ahora.
Ya por cierto, hoy pasó el penúltimo que debía, le queda faltando uno de los que había puesto. Y la sembrada de árboles ya casi sí todo va a ser, porque además con todo esto que está peor, no mezclemos por aquí, estamos por aquí. Y entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Pero es que también compartir es practicar, es repetir. Necesariamente. Pero hay una cosa que yo quiero que quede, además con demasiado énfasis, y es que el aprendizaje tiene que tener mucha diversión, mucha diversión. No mirarlo desde el dolor, Claro. sino desde... Traduzcamos eso al cuerpo físico. Alguien tiene una enfermedad. Si lo vive desde la grave edad, está viviéndolo desde el maestro. Pero si lo vive desde la leve edad, está viviéndolo desde la lección aprendida. Y entonces, como es mucho más leve, esto se puede transmutar mucho más fácilmente. Vamos a explicar eso un poquito. Alguien desarrolla un cáncer. Bien. Espero que me vaya siguiendo aquí porque sé que es importante esa parte. Alguien desarrolla un cáncer. Y detrás de ese cáncer hay una lección no aprendida desde la levedad, a menos que sea superado. Ojo, que sea superado. Muchas veces la superación no es desapareció la enfermedad. Alguien se muere y puede morir más levemente que cualquiera que dice estar muy sano. Yo recuerdo ahora, en este momento, se me viene la imagen de una mujer maravillosa que fue muy cercana a nosotros, que fue secretaria nuestra hace muchos años y que vivió un proceso muy dramático en esa época nefasta del narcotráfico, donde alguno de estos señores se enamora de ella y simplemente la amenaza: o usted está conmigo o yo sé dónde está su familia y los mato a todos, y usted tiene que estar conmigo, y solamente, es decir, compra una porcelanita, ¿sí? Ella, con el temor, pánico exagerado que le hicieran algo a su familia, finalmente acepta irse con él porque dice: si me tengo que sacrificar yo para que mi familia no muera, pues me sacrifico. Pero evidentemente esto toca todos los valores que pueda haber. ¿Y qué son los valores? Los cimientos, ¿no? Y los cimientos, ¿dónde se afianzan desde el punto de vista físico? Miembros inferiores, ¿sí o no? Entonces ella, 2 años después, me llama telefónicamente, porque no se atrevía antes en todo ese tiempo por temor a que con todo el que hablara había problemas con esta otra gente, ¿no? Pero finalmente a los 2 años ella empieza a desarrollar el tumor más violento que yo haya visto en todos mis años de práctica médica, de un cáncer, un osteosarcoma, un cáncer en la cadera, cáncer de hueso. Esa cadera es una mujer preciosa, con un cuerpo espectacular, y les juro, generó, hagan de cuenta, 2 caderas en una, ¿sí? Así de grande era el tumor. Fue una cosa absolutamente impresionante, y peor aún, la estaban tratando como si fuera una necrosis avascular de la cadera, que es una enfermedad relativamente frecuente de la cadera, pero pues que no tiene nunca esa connotación. Cuando yo la vi, yo dije: esto no puede ser así, esto tiene que ser algo más. Entonces hablé con un ortopedista amigo y le dije: hermano, necesito que veas a esta mujer ya. En efecto, le hacen la biopsia, todas muestran células francamente monstruosas, no sé qué, osteosarcoma terminal, ¿sí? Y esta mujer, absolutamente invadida, llegó a un punto en que obviamente ya no se pudo movilizar más. Ella era testigo de Jehová, entonces no permitía que le hicieran transfusiones ni cosas de esas. Y a mí me tocó ver apagar la llamita de una mujer fogosa, contenta, alegre, y consumirse a terminar pesando, yo creo que 30 kilos, pero con una cadera así grandota, pero absolutamente feliz en el momento de su muerte. Yo nunca había visto una cosa igual. Fue una absoluta lección para todos nosotros, el punto de que incluso los de Sura, que en esa época iban a ayudarle a hacer la cosa del bien morir y todo eso, publicaron en el periódico con la aceptación de ella esa lección que ella les estaba transmitiendo.
Y aún en sus últimos momentos, cuando yo conversaba con ella, me decía, me voy feliz. Nunca había sido más libre que en este instante, y nunca en este momento que encuentro la muerte me había sentido tan feliz. Entonces, ojo, el cáncer, cuando se llega posiblemente al proceso de la muerte, no es una derrota. A veces es un proceso de transmutación mucho más sublime que lleva precisamente a la libertad de un cuerpo físico y a hacer todo lo que hemos hablado hoy. Pero miremoslo desde la retrospectiva. Cuando un proceso determinado, generalmente con un carácter emocional fuerte, fuertísimo, no ha sido realmente elaborado y no se ha aprehendido la lección, entonces esa levedad no existe y eso pesa, y lo que pesa se consolida, y lo que consolida empieza a crear incluso satélites, metástasis, y esas metástasis hacen entonces que se entre en la grave edad. ¿Por qué? Las metástasis no se van por allá a otros cuerpos, las metástasis se quedan como si estuvieran orbitando en un cuerpo principal, así como la Tierra orbita alrededor del Sol, o así como la Luna orbita alrededor de la Tierra. Igual, esas metástasis están ahí orbitando precisamente porque hay una gravedad que las atrapa. Esa gravedad, si no es liberada y si no se conquista ese niño interior, que es el que aprende de la lección de la levedad, no logra desprender eso tan denso que está generando un verdadero agujero negro. Ese agujero negro atrapa todo y nada podrá volver a salir de ese agujero negro, a menos que, ya lo hemos dicho, a menos que desde la conciencia sea liberado. Es decir, ¿qué es la conciencia? El despertar. Hay la opción, si despiertas, y despiertas, pongámoslo entre comillas, a tiempo, tu proceso puede ser liberado, y entonces ya no necesitas tu cáncer, ya no necesitas el maestro porque has aprendido la lección. ¿Me hago entender? ¿Quedó claro? Bien.